¿Por qué aparece menos veces la palabra pacto en el nuevo pacto que en el antiguo pacto, que aparece 284 veces? Por una razón: porque cuando algo es bueno, no necesitas redundar en él. Parece que un poquito más las agarraron. Le estoy queriendo decir que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Entonces no es necesario redundar. No es necesario, porque Israel tenía que entender el pacto, 284 veces Dios le habla a Israel acerca del pacto, pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, solo 37 veces aparece la palabra pacto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué menos? Porque cuando algo es mejor, cuando algo es bueno, no necesitas redundar. Hay un dicho popular que dice: menos es más. Así que ¿qué le quiero decir? Las 37 veces que aparece en el Nuevo Testamento son mejores que las 284 veces del Antiguo. ¡Qué tremendo! En toda la Biblia se habla del pacto, pero el nuevo pacto es en el cual nosotros vivimos. Por eso la iglesia hoy no debería hacer pactos. ¿Aló? Yo sé que usted ve enlace, yo también. Yo también he ofrendado cuando he escuchado un mensaje que cala mi corazón, pero no lo hago para hacer pacto, porque hay un último pacto que estableció Cristo. Después de ese pacto, no sé si lo acepta o no, pero después de ese pacto no hay mejor pacto. No hay pacto que yo pueda hacer con Dios. Tú puedes ofrendar 100,000 y Dios te va a bendecir simplemente porque Él estableció una ley. Ni siquiera necesitas muchas cosas para que esa ley se cumpla, porque es una ley natural. Si tú plantas una semilla, tú no necesitas orarle a la semilla después de que la plantaste. Plántala y no ores, solo riégala y te vas a dar cuenta que va a dar fruto igual. ¿Por qué? Porque esa semilla no necesita tu fe. Esa semilla está sometida a una ley que Dios estableció. Una ley que se llama siembra y cosecha. Tú puedes plantar una semilla y no necesitas decir un Padre Nuestro. Si eres católico, un Ave María. Si es cristiano, hablar lengua. Usted no necesita nada, hermano. Usted plante eso, hágalo yo, planta la semilla, lo tapa, le echa agüita, se preocupa de estar regándola. Aunque no ore por la semilla va a dar fruto, simplemente porque la semilla está sometida a una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Por eso el cristiano no debe pactar con Dios por recursos. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, no necesito pactar para que Dios me bendiga, sino que esa ofrenda se somete a una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y en el Nuevo Testamento dice que el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente cosechará. No necesito ni siquiera mayor fe para que eso se cumpla, porque se somete a una ley. No hay más pactos que el pacto que Cristo hizo por nosotros. Y ese pacto, esas 37 veces que se habla de pacto en el Nuevo Testamento, son mejores que las 284 veces que se habla en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Ahora, la palabra pacto también significa, escuche, una alianza, un convenio, un acuerdo o una confederación. Algunos estudiosos dicen que la palabra pacto se deriva de la raíz de la palabra encadenar, poner grillos, encadenar uno a otro. No sé si recuerda cuando el apóstol Pablo fue echado en el calabozo de más adentro, junto con su compañero de milicia, y fueron encadenados uno con otro, fueron amarrados al cepo. Eso es encadenar, unir. La palabra pacto lo que hace es unir. Estamos, en otras palabras, presos de Jesús. Estamos unidos en un pacto con Él. Por eso pecamos, pero Dios nos perdona. Por eso abundo en pecado, pero Dios sobreabunda en gracia. Porque estoy unido a Él en pacto. Y ese pacto es un pacto perpetuo.
Ahora, en la Biblia se nos revelan algunos pactos. Recuerda que el texto principal de hoy, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Pero en la Biblia hay muchos pactos. De hecho, hay un sistema teológico que no es el que uso yo, o muchos pastores no lo usamos, principalmente la iglesia presbiteriana lo ocupa, que es la teología del pacto, ¿no? Nosotros ocupamos una teología dispensacionalista, pero ellos ocupan una teología del pacto. Ellos creen que la iglesia es la continuación del Israel del Antiguo Testamento y nosotros creemos que no, que corremos en carriles distintos, separados, que Dios tiene un propósito con Israel como tiene un propósito con la iglesia, pero que al final de los dos hará un solo pueblo. Esa es la teología de la dispensación. La teología del pacto enseña de que la iglesia es la continuación del Israel. Desde nuestra perspectiva eso no es correcto, ¿ya? Si fuera así, hay muchas promesas que se le habla a Israel en el Antiguo Testamento que se cumplirían en la iglesia y no son para nosotros específicamente. Ahora, ¿hay pactos en la Biblia? Sí. ¿Dios hace pacto con el hombre? Sí. Quiero que busque por favor libro de Génesis. Quiero hablarle de un primer pacto. Libro de Génesis capítulo 1. Ya en Génesis 1 hablamos de un pacto. Y aunque no aparece explícitamente la palabra pacto, aparece implícitamente la palabra pacto. En el verso 26, capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Más adelante Dios bendice al hombre y le da dominio sobre todo árbol, sobre toda semilla. Verso 30, y a toda bestia de la tierra y a todas aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y que era bueno, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Lo que me habla esta palabra es que Dios crea al hombre y establece un contrato. Dios crea al hombre bajo condiciones. Dios crea al hombre con propósito. Es más, tú debes saber una cosa, Dios primero tiene propósito y después crea. Dios no es como nosotros que le tratamos de buscar la vuelta a algo, le tratamos de encontrar el sentido mientras avanzamos. Dios primero tiene un propósito y luego crea de acuerdo a su propósito. El problema es que Dios crea de acuerdo a su propósito, pero el pecado del hombre hace de que no entendamos el propósito para el cual fuimos creados. Por eso la iglesia, la palabra de Dios, el pastorado, el consejo, lo que hace es encaminar nuestra vida al propósito de Dios con nosotros, a la razón por la que Dios te creó. Entonces Dios crea con un propósito. Dios necesitaba a alguien que pueda señorear, que pueda hacer la expresión de su gloria en la tierra, y le da al hombre todo dominio, toda autoridad. Le da palabras tremendas: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. La palabra señoread se puede traducir como tener dominio sobre todo. Entonces Dios establece al hombre y le da condiciones y establece un pacto con Adán. Pero ¿qué ocurre? El pecado interrumpe el pacto. Y yo quiero aquí transmitirle una verdad, a ver si es que la puede anotar. Lo único que hace que no podamos entender y disfrutar a plenitud el pacto es nuestro pecado. El pacto no tiene problema. Yo quiero darle una noticia: al pacto no le falta nada. Pero nosotros fallamos. Y como nosotros fallamos, entonces no logramos disfrutar a plenitud lo que Dios tiene para nosotros. El pacto no falla. Esto es como cuando a Maradona le encuentran todo el tema del doping, le encuentran el tema de la droga. Ya se sabía por lo demás, era un secreto a voces, pero el tipo después vuelve de un tiempo, se para en la mitad de la cancha, pesca la pelota. No tengo ni una pelota aquí. Bueno, difícilmente va a haber una pelota aquí arriba,
Aunque no es tan difícil porque los niños después del culto se ponen a jugar. Y hay una, no te creo. No te creo. No, pero dejémoslo así. En el parlante me dice hay una, no puede ser. Mejor no quiero verla para no saber de quién es esa pelota que esté. Puede ser uno de los míos. Ay, Señor. Me tendría que dar 2 minutitos para ir a la casa y volver. Entonces se para Maradona y dice, la pelota no se mancha. Y sabe, hermano, es una gran verdad. El profeta Maradona ya lo dijo. Sí, porque él falló, pero la pelota, lo que representa, no falla. Es bueno, el deporte tiene muchas cosas buenas, pero que haya hombres que pecan no hace que el deporte sea malo. El pacto es como esa pelota. El pacto no falla, nosotros fallamos. Y por eso no podemos disfrutar a plenitud del pacto. Entonces en el capítulo 3 de Génesis el hombre falla. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tiene que después establecer un pacto nuevamente con otro hombre. ¿Qué es lo que hace? Génesis capítulo 6. Busque por favor Génesis capítulo 6, el pacto de Noé. Bueno, usted conoce la palabra, no se la voy a leer todo el capítulo 6. Usted sabe que la tierra estaba la embarrada, literalmente. Los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Dios se cansó. Dios dijo, esto ya no da para más. ¿Y qué voy a hacer? Dijo Dios. Raeré, es la palabra que se usa. Capítulo 6, verso 7. Y dijo Jehová, a causa del pecado, ¿cierto? Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento. Se acabó. El pecado de Adán en el capítulo 3 trajo consecuencias y en el capítulo 6 se ven las tremendas consecuencias del pecado. Cómo el pecado interrumpió ese pacto, ese convenio, ese contrato original entre Dios y Adán, que representa toda la raza humana. Pero Adán pecó, por lo tanto afectó toda la raza humana. Y en Génesis 6 ya no daba para más y Dios dijo, los voy a quitar, los voy a destruir. No habrá más seres humanos, no habrá más animales, no habrá nada más. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Cuántos creen que esa palabra es fuerte? Imagínate que Dios se arrepienta así. Antes dice que le dolió en su corazón. Así que se arrepiente, pero el verso 8, hermano, el verso 8 es clave. Me gusta el verso 8 porque si hay algo que me encanta es cuando Dios declara una palabra, pero después viene esta primera palabra, pero. Los voy a quitar a todos, los voy a destruir a todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios por la vida de Noé. Y gracias al Señor, Dios le dio una oportunidad al hombre. ¿Qué tiene que hacer entonces ahora que le da una oportunidad a este hombre? Desde donde todo comienza de nuevo, tiene que nuevamente establecer un pacto. Y uno, ¿qué es lo que ve en la Escritura? Avancemos un poquito en la palabra, por favor, acá déjeme anotarlo aquí, que lo tengo medio desordenado, ahí sí. Desde Noé en adelante, el mismo capítulo 6 nos habla, ¿cierto?, acerca de las generaciones de Noé. Nos habla en el verso 17. Por favor, busque capítulo 6, verso 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero Dios ya le estaba dando una oportunidad a Noé. Por lo tanto, la oportunidad que Dios le da se refleja en un pacto, en un convenio, en un compromiso. Verso 17. Verso 18, más estableceré mi pacto ¿con quién? Contigo. Hermano, uno debe entender que la postura que se predica hoy o que se anuncia hoy o que el mundo cree acerca de Dios o acerca de Jesús es una postura muy hippie. Ellos ven a Jesús como un hippie que los ama a todos y que pasa por alto todo. Pero nosotros debemos entender que bíblicamente un día Dios manifestará su ira contra el impío. Y eso es doloroso.
no lo predicamos, no lo decimos, pero hay gente que todos los días muere, se va al infierno, no porque Dios no los amó, sino por su propio pecado. Y esa es la ira de Dios manifestada sobre el hombre. Pero me llama la atención que hay un remanente con los cuales Dios hace un pacto. Yo no sé si alguien ya está recibiendo un poquito de esta palabra y sabiendo hacia dónde vamos. Tú no eres como toda la tierra, tú eres como Noé. Porque iba a destruir toda la tierra, pero con Noé iba a hacer un pacto. Y ese pacto era un pacto de vida. Era un pacto de extender la raza humana. Era una nueva oportunidad. Y si alguien lo puede anotar ahí, un pacto es una nueva oportunidad. Cuando tú conociste a Cristo, cuando tú conociste al Señor, Dios sabía cómo éramos, Dios sabía que éramos pecadores, Dios sabía que no calificábamos, pero Él hizo un pacto con nosotros y ese pacto era la manifestación escrita, así como un contrato a firmar, un pacto que Dios se comprometía a darnos una segunda oportunidad. Y yo quiero decirte una palabra, a ver si dice amén a eso, pero algo simple: tú estás aquí porque un día Dios te dio una segunda oportunidad. Tú estás aquí porque un día Él dijo: me dan ganas de quitarlo de la tierra, pero sabe, tú hayas gracia delante de mí, haré un pacto contigo. Aleluya, qué tremendo. Más adelante vemos las características de este pacto. He aquí que verso 18: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú solito, porque yo te amo a ti nomás. Quiero que tú te salves. ¿Qué dice la palabra? Estableceré mi pacto contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mira la promesa: entrarás en el arca tú. ¿Cuántos tú hay aquí? Pero aquí dice y tus hijos. ¿Cuántos creen eso? Y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En otras palabras, ya en el Antiguo Testamento se anunciaba que el verdadero pacto no era un pacto solo personal, sino que Dios, cuando te salvó a ti, Dios estaba pensando en tus hijos, Dios estaba pensando en tus nietos, Dios estaba pensando en tus bisnietos, Dios estaba pensando en todas tus generaciones. Por eso cuando tú te entregaste al Señor, por eso cuando tú perseveras en la iglesia, hermano, no lo estás haciendo solo por ti, lo estás haciendo también por amor a los tuyos, porque un día tus hijos van a creer, porque no sé si lo cree, parece que no, pero yo voy a seguir predicando. Un día tus nietos alabarán al Señor, un día tus bisnietos, aleluya, invocarán el nombre del Señor. Y aunque este mundo vaya de mal en peor, siempre habrá un remanente fiel con los cuales Dios establece su pacto. Denle un aplauso fuerte al Señor, vamos. Me encanta porque es un pacto de vida. Verso 19: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y las bestias según su especie y todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y yo quiero declarar: tus hijos entrarán contigo para que tengan vida. Tus nietos entrarán contigo para que tengan vida. Hace algún tiempo atrás falleció, le contaba, uno de los hombres más importantes, si no el pastor más importante en el siglo XX y XXI, Billy Graham. Falleció de 98 años, si no me equivoco, cuando asumió el presidente Trump ahora en Estados Unidos. Durante todos los años anteriores, quien era el que llevaba a cabo la ceremonia era Billy Graham, pero muere Billy Graham. ¿Quién asume esa función? Franklin Graham, su hijo. ¿Sabe, hermano? Cuando yo veo eso, yo digo: eso es lo que yo quiero para mí. Pero escuche, yo soy su pastor. Yo no lo quiero solo para mí, yo lo quiero para ti. Un día no estarás tú, un día no estaré yo, pero yo profetizo que tus hijos estarán. Un día no estaremos, pero todo lo que nosotros sembramos,
un día traerá fruto sobre mis generaciones. Y yo lo creo en el nombre del Señor. Dios establece entonces pacto con Noé. Bueno, Noé también falla. Lo primero que hizo Noé cuando llega a tierra firme es comenzar a plantar una viña. Y lo primero que hizo cuando vio fruto de la viña fue celebrar, por hermano. El primer 18 de septiembre lo celebró Noé. El primer terremoto fue después del diluvio, hermano. Ahí estaba, botado en el piso desnudo. ¿Cómo habrá estado esa jornada? Pero entra uno de sus hijos, lo ve desnudo, Cam, lo ve desnudo. Y eso trajo maldición sobre él. Y vemos cómo nuevamente se expande el pecado y la maldición. Entonces Dios tiene que levantar más hombres con quienes hacer pacto. Y ya no escoge de entre estos descendientes, sino que de alguna manera escoge a un pagano llamado Abraham. Así que busque, por favor, ya nota ahí el pacto con Abraham. Génesis capítulo 12, el pacto con Abraham. Aunque en realidad esto viene desde el capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Hermano, era pero Ur. Era bravo Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra pagana, pero pagana. Se adoraban muchos dioses. Se adoraba un dios, no recuerdo si era Moloch en aquel tiempo, donde se sacrificaba el primogénito, se quemaba, se metía en un horno. Moloch era una imagen, era un horno de fuego. Era una cabeza grande con los ojos, la boca era la puerta del horno. Entonces los padres sacrificaban a sus primogénitos y los quemaban, los iban entrando hacia el horno y era la ofrenda para el dios Moloch. En ese contexto creció Abraham. Por eso cuando Dios le pide a Abraham su primogénito, Abraham no dudó. Solo que Dios tenía un trato distinto con Abraham. No era por una cuestión idólatra, era por una cuestión de fe, por una cuestión de promesa. En cada uno de estos pactos Dios manifiesta una situación distinta. Por ejemplo, antes de meternos ya en el tema de Abraham, a Noé Dios le reveló un secreto. Se lo reveló a Noé. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. ¿Se ha fijado estas películas que hacen los gringos de ¿cierto? Como estos tsunamis así, pero que olas de no sé cuántos metros que entran a las ciudades más importantes. En Nueva York, se la come todito en Nueva York. ¿No? En San Francisco, el Golden Gate, ahí cae al piso, queda la embarrada. Entonces la gente piensa, ha formado una imagen de fin de mundo. Yo quiero decirle algo que Dios se lo reveló a Noé. Lo llamó aparte y le dijo: Noé, quiero contarte un secreto. Pero no se lo digas, no, Dios no hace eso. Tú eres mi mejor amigo, ¿no? Prométeme lo que no se lo dirá a nadie. El problema es que nuestros mejores amigos también tienen mejores amigos, hermano. Y a veces no somos nosotros. Y eso es lo peor. Entonces va ahí. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios le dice: nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Por eso, ¿qué decía? Si puedes poner, Anita, arriba el Salmo 25:14. ¿Qué nos decía el Salmo como texto principal de hoy? 25:14. ¿Qué es lo que hace Dios con los que tienen comunión íntima con Él? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les revelará cosas. Entonces Dios hace pacto con Noé y le revela un principio. Ahora Dios hace pacto con Abraham. Estamos en el capítulo 11, ¿cierto? Verso 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de las mujeres. Bueno, ahí las nombra, ¿cierto? Verso 30. Mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Ahora,
capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya en este primer versículo, vamos a leer los primeros 3, pero ya en este primer versículo, el pacto que Dios establece con Abraham ya no era un pacto como el que tuvo con Noé, sino que este pacto era un pacto de fe. ¿Qué principio Dios le revela a Abraham? Dios le revela el principio de la fe. Nosotros no seríamos gente de fe si Abraham no hubiese sido un hombre de fe. Porque yo no sé si usted toma la palabra que yo estoy creyendo y yo lo estoy declarando, pero de un hombre de fe Dios establece gente de fe. No seríamos gente de fe, un pueblo de fe, si un hombre no hubiese creído. No sé si lo estamos captando. Me gustaría percibir si lo estamos captando. Si tú crees, tú tienes fe, tú eres como Abraham, eres el primero en tu familia. Pero yo quiero profetizar que de ese primero, de ese único, de ese hombre, de esa mujer, un día se levantará un pueblo de creyentes. Una generación de creyentes. Mi esposa le enseñaba en la mañana en la escuela bíblica sobre algo que vivimos, no sé si fue esta semana. Ha sido tan larga la semana esta. Tiene como 15 días esta semana para nosotros. Mucha actividad. Bueno, fuimos al colegio del IRRA, nos meten a una sala a los apoderados con algunos alumnos que son de los mismos años, pero no son nuestros hijos. No, de los alumnos que estaban en la sala, ninguno era hijo de los apoderados que estábamos en la sala. Y nuestros hijos estaban en otra sala compartiendo con otros apoderados. Y era una serie de preguntas y respuestas. ¿Qué quieres tú para tu hijo? Entonces una señora, que era buena para hablar, la señora, voy a aprovechar de pelar ahí porque ella respondía todo, hermano. Y yo digo, esta gente responde todo. ¿Será que como yo siempre estoy enseñando, predicando, cuando me veo en esa instancia no me dan ganas de responder ni una cuestión? ¿Será que la señora no saldrá de su casa en todo el día, no tiene con quién conversar, entonces apenas puede, hermano, habla? Se preguntaban y ella respondía. Entonces ella responde y ¿qué dice? No, yo quiero que mi hijo sea feliz. Yo dije amén a eso. Yo también quiero lo mismo. No, pero mi hijo, yo quiero que sea feliz haciendo lo que quiera. Y después le preguntaban a los alumnos que representaban a nuestros hijos, pero no eran nuestros hijos. ¿Qué te gustaría? Y uno de los chicos dijo, yo quiero ser rapero, hip hopero. Y la señora dijo, espérate, pastor, no digas amén. Espérate la respuesta de la señora. La señora dijo, qué bueno que no es mi hijo. La misma que había dicho que quería que su hijo fuera feliz haciendo lo que quisiera, parece que no aclaró que haciendo lo que quisiera ella. Ay, qué bueno que no es mi hijo. Nos hacían preguntas, ¿qué espera? Y después nos sacaron de la sala, tenían unas mesitas preparadas con 3 sillas, una para nuestros hijos y una para el matrimonio o para las personas que fuéramos. Y ahí estaba Lira esperándonos en la silla. Lleno el patio de puras mesas con sillas. Y todos los papás ahora teníamos que ir con nuestro hijo y hablar de lo mismo que hablamos. Y le preguntábamos, Irra, ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿Y qué dijeron ustedes? No, nosotros no dijimos porque hay una señora que no nos dejó hablar. Pero yo le decía y le decíamos a Lira, ¿qué espero yo de ti? Que seas un hombre de fe. Por una razón, papito, le decía, porque tú puedes tenerlo todo, tener la mejor casa, el mejor. Pero si tú abandonas la fe, tú pierdes tu comunión con Dios, eso no te suple lo otro. En los que conocen a Dios, la comunión con Dios no es reemplazada por nada. Puede estar forrado en plata. Nada reemplaza la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabe qué entendía, hermano? Que de un hombre de fe Dios puede levantar generaciones de fe. Entonces el pacto que Dios establece es un pacto de fe con Abraham. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ya eso era fe. Porque Abraham, ¿qué tenía en Ur de los Caldeos? ¿Qué tenía la familia de Abraham? Tierra. Tenían tierra, estaban loteadas, estaban marcadas, estaban bajo la ley, tenían sus parcelitas, tenían todo.
en el capítulo 12 dice que Dios ya le había dicho a Abraham. Eso quiere decir que Dios ya le había hablado a Abraham más de una vez. Entonces Abraham, ya me imagino a Dios ya, hey, cabezón, ¿hasta cuándo? El capítulo 12 parte diciendo de que Dios ya había tenido un trato con Abraham. Dios ya le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, una tierra segura, una tierra que está a tu nombre, una tierra que tú sabes cuánto tienes, cuántas hectáreas tienes, tu tierra. Pero Dios le dice, vete de tu tierra a mis 4,000 hectáreas que yo te voy a dar. No, ¿qué le dice Dios? Vete de lo seguro a lo que para ti es inseguro. Vete de tu tierra que tú sabes cuánto es, que tú sabes cuánto vale, que está inscrita tu nombre. Abandona todo eso a la tierra que yo te mostraré. A medida de que le iba a mostrar Dios la tierra, a medida que que Abraham iba caminando, que Abraham iba avanzando en la fe. Por eso la vida de fe es distinta a una vida común y corriente, porque la vida común y corriente te dice que es mal negocio cambiar tu tierra segura, tu territorio, por algo incierto. Pero cuando Dios te llama a algo que para ti parece incierto, quiero decirte que para Dios es seguro. Dios siempre supo cuál era la tierra que le iba a dar a Abraham, pero Dios no se lo iba a revelar a Abraham aquí, porque aquí Abraham tenía mentalidad pagana. Acá Abraham tenía mentalidad de negociante. Acá Dios le estaba diciendo, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Abraham le decía, Señor, muéstrame primero la tierra y yo me voy. Hubo una batalla, una lucha que seguramente Abraham tuvo que dar, pero cuando Abraham emprende el camino, aprende la fe, y a medida que la fe de Abraham, aleluya, se iba desarrollando, Dios le iba hablando acerca del pacto. A medida que Abraham iba avanzando, Dios se iba revelando a su vida. Por eso en el verso 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. 12:2, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo lleva a otro nivel. Ya no se trata solo vas a bendecir, serás bendición. Es que no sé si me escuchó lo que le estoy diciendo. Una cosa es que tú puedas bendecir a otro, porque tienes para bendecir. Otra cosa es que tú seas una bendición. Es otro nivel. Cuando tú tienes para dar, Dios te usa para bendecir a otro. Cuando no tienes para dar y tú estás parado en las promesas que Dios le habló en Abraham, aunque tú no tengas nada en el bolsillo, tú igual vas a hacer una bendición para los que te rodean. Porque vas a tener una palabra, porque vas a tener un consejo. No importa que estén comiendo un pancito con mantequilla, no importa que estén comiendo como nosotros en nuestro primer año de matrimonio, pancito tostado con aceite y sal. No importa, teníamos gente que quería estar con nosotros, que quería sentarse en nuestro sillón todo rajado así, a ver nuestra tele chiquitita, pero quería estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos creído que estamos parados en un mejor pacto. Si Dios usó ese pacto con Abraham así y le dijo, serás bendición, ¿cuánta mayor bendición va a ser un hijo de Dios? Por eso nunca permitas que la gente te valore por lo que tienes. Porque cuando alguien te valora por lo que tienes, quiere decir que el día que no tengas tú no vales. Pero Dios no es así. Dios dice, tú eres una bendición aunque no tengas nada. Tú eres una bendición. Aleluya. Le reveló el principio de la fe. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le reveló principios de fe. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 7, habla de cómo Abraham recibió la revelación del diezmo. ¿Se ha fijado esta gente que dice el diezmo es de la ley? No, el diezmo es de la ley y nosotros ya no estamos bajo la ley, así que no tenemos que diezmar. Yo lo menos que le puedo decir a esa persona es que es un ignorante. Porque si conociera la Biblia entendería que el diezmo no es de la ley. Porque antes que hubiera ley, 430 años antes de que hubiera ley, Abraham sin ley diezmó. Porque cuando tú eres un hombre de fe, tú no necesitas que haya una ley para actuar bien. Tú lo haces por gratitud. Abraham había ganado una batalla,
tenía todo lo que había conseguido en la guerra. Conoce a un personaje llamado Melquisedec. Melquisedec era una cristofanía. ¿Qué quiere decir? Una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec era un personaje incógnito, era un personaje extraño. No tenía descendencia, no tenía padre, no tenía madre, no tenía origen. Melquisedec era príncipe de Salem, cuando no existía ninguna ciudad que se llamaba Salem, pero era un tal príncipe de Salem, príncipe de paz. Ese es Cristo. Abraham conoció a Cristo. Dice que Melquisedec lo recibió con pan y con vino. Es Cristo, hermano. Abraham no necesitó una ley para diezmar. Abraham necesitó conocer a Cristo para entregar el 10% de lo que había recibido, en reconocimiento de ¿qué? De que Dios le había dado la victoria. Por eso cuando hay hombres, si me pone nuevamente el Salmo 15, Salmo 25, 14, cuando hay hombres que tienen comunión con Dios, Dios le revela principios de pacto. Cuando hay hombres que buscan a Dios, mujeres que buscan a Dios, entonces Dios te va a ir revelando los pasos que tú tienes que dar. Dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, solo a ellos, exclusivamente a ellos hará conocer su pacto. Dios establece después pacto con David. Avancemos un poquito, por favor. Avancemos ahí. Pacto con David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Busque Segunda de Samuel, capítulo 7. El pacto davídico. Aconteció que cuando ya el rey, verso 1, habitaba en su casa después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. David estaba preocupado del arca. David estaba diciendo: no puede ser que yo viva en un palacio y que el arca del pacto esté entre cortinas. No puede ser. Entonces, ¿qué quiere David? David quiere hacerle casa al Señor, quiere hacerle casa a Jehová. Verso 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Natán era el profeta de David, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué, en este caso desde el tabernáculo, ¿cierto? Verso 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios nunca pidió casa. Dios nunca le pidió a alguien una casa en la cual habitar. Y le está confrontando a David. Le está diciendo: ¿acaso te lo estoy pidiendo? ¿Acaso yo he necesitado alguna casa en la cual morar aparte de haber habitado en el tabernáculo? Más adelante, ¿en qué versículo quedamos? 7. Verso 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Fíjate que esta palabra es para nosotros, porque así lo hizo Dios con nosotros también. Yo te tomé de detrás de las ovejas, yo te saqué de allá del anonimato y te honré y te bendije. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios lo ha hecho así con nosotros. He estado contigo en todo cuanto has andado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso también? Nos sentimos identificados con David. Y dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habitase en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo. Avance por favor, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Qué es lo que hace ahí Dios con David? Dios le profetiza a David que un día va a levantar a uno de su linaje. Primero se refiere a Salomón su hijo, pero después se refiere también a Jesucristo, con quien establecería un pacto perpetuo. En el verso 13 dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Yo cuando estudiaba este tema, ¿qué características encontramos en el pacto davídico, en el pacto que Dios hace con David? Por primera vez notamos fuertemente un principio de paternidad. Yo seré a él padre y él será para mí hijo.
es que la paternidad es la forma exclusiva en la que Dios se revela a su pueblo. Dios no es padre de todos. Ay, pero si todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso se llama universalismo teológico. Ese es el mismo pensamiento que dice que un día, por lo tanto, como todos son hijos de Dios, todos van a ser salvos. Ese no ha leído la Biblia. Dice la palabra Juan capítulo 1, verso 11, 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Y Dios establece aquí un principio de paternidad y anuncia desde ya un nuevo pacto. Quiero irme acercando al final. Escuche, Jeremías capítulo 31. Todavía estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero en Jeremías algo ocurre. Me encanta este pasaje. Jeremías capítulo 31. Este pasaje me encanta. Verso 27. ¿Qué dice el título en su Biblia? El nuevo pacto. Pero todavía estamos en el antiguo. Jeremías es parte del antiguo pacto, pero ya en el antiguo Dios comienza a tomar a los suyos, a sus íntimos, a los que tienen comunión con Él, a los que le temen a su nombre, y les comienza a revelar un nuevo pacto. Yo cuando estudiaba esto leía Jeremías capítulo 1, cómo Dios llama a Jeremías, cómo Dios habla con Jeremías. Y Dios le da una palabra a Jeremías y le dice: antes que naciese yo te escogí, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dice: pero ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a hablar? Yo soy niño aún, dice. Él se sentía totalmente incapaz, pero Dios lo llamó y le recuerda que lo había formado con propósito. Y yo creo que es bueno, antes de seguir, recordarte esa palabra, que a veces cuando nos sentimos incapaces de hacer lo que en la vida nos toca hacer, debemos recordar que un día Dios nos escogió, nos dio propósito. Y que no se trata de lo que sepamos hacer, porque hay cosas, pastor, hay cosas que ustedes no saben hacer. Ustedes, los pastores, aún no hablan idioma, no hablan portugués. Fala un poquito más. No, eso es pagano allá, hermano. No saben, pero están asumiendo un desafío de acuerdo al propósito de su llamado. Entonces los pastores van a ir a Brasil en enero de este año, se van a sentar allá y van a comenzar un proceso de aprender. ¿Pero por qué? Porque Dios los tenía preparados para eso. Dios a veces te recuerda que desde antes que nacieses Él te escogió. Cuando nos sentimos incapaces, Dios nos recuerda que nos escogió como profeta a las naciones. Cuando nos sentimos incapaces de hacer algo, Dios nos recuerda que nos escogió y que nos dio ese propósito. Y yo estoy parado aquí antes de terminar el mensaje también para poder recordarte a ti que en tus momentos de mayores debilidad Dios te va a dar una palabra, y esa palabra te va a recordar que un día Dios te formó en sus manos y que te dio propósito. Y que, aleluya, y que junto con el propósito Dios te da sus capacidades. Entonces, ¿por qué? Fíjate que el Jeremías del capítulo 1 no es el mismo Jeremías del capítulo 31. El Jeremías del capítulo 31 era un hombre que tenía que hablarle a Israel, que estaba sometido en el viejo pacto, ya comenzar a profetizar sobre un nuevo pacto. Nadie lo quería ver a Jeremías. Nadie quería escuchar a Jeremías. Tenía que predicar un mensaje que no iba a ser popular. Tenía que anunciar una palabra que no sería popular. Le llaman el profeta llorón. A ver si nosotros no hubiésemos llorado en su lugar. Yo predico y usted grita amén, aplaude las declaraciones que hago en fe como pastor. Jeremías no tenía eso. Jeremías podía predicar su mejor mensaje y la gente le tiraba piedras. ¿Pero por qué? Porque el mensaje que él predicaba comenzó a hablar sobre un nuevo pacto, sobre la necesidad de que Israel se moviera bajo una nueva regla, bajo una nueva norma. Obviamente Israel no entendió ese nuevo pacto porque rechazaron a Cristo. Pero Jeremías comienza a hablar, capítulo 31, verso 27.
He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y destronar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Porque en el nuevo pacto lo que Dios hace es edificar y plantar. Como he estado con ellos, como he tenido cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, Jeremías está hablando hacia un futuro, en aquellos días no dirán más. Iglesia, yo se lo pido, no lo diga más. Yo crecí siendo enseñado en juventud con una misión. Y recuerdo que hay un tema en Jucum que daban sobre esto. Pero el énfasis estaba en esto, y el énfasis que precisamente quiere que ya quitemos es eso. Ya no se dirá más. ¿Qué no se dirá más? Que los padres comieron uvas agrias o amargas y los dientes de los hijos tienen dentera. Eso significa ya no se dirá más, porque el papá pecó, el hijo también va a pecar. Así que los hijos se justificaban en sus padres. Los hijos decían, es que yo soy así porque mi papá era así. Como dice el corito, yo soy rebelde. El corito, qué hereje. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, hermano, nadie tiene la culpa. En el nuevo pacto, cada uno va a asumir su responsabilidad. Porque en el antiguo pacto, todos decían, ay, mi hijo va a salir así porque yo soy así. No, ya no se dirá más. Los padres pecaron y los hijos sufren las consecuencias. Ya no se dirá más por una razón, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. En otras palabras, el que pecare va a sufrir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero en el verso 31, he aquí que vienen días, dice Jehová. Jeremías hablaba mirando el futuro. Nosotros estamos ya del otro lado mirando el pasado. Jeremías hablaba mirando el futuro. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? Nuevo pacto. ¿Quién necesitaba Israel? Un nuevo pacto. Vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. No como el pacto que hice con David. No como el pacto que hice con Abraham. No como el pacto que hice con Noé. No como el pacto que hice con Adán. No como el pacto anterior. Vienen días donde habrá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Prepárate, Templo Chile. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Qué tremendo. Ya Jeremías, 700 años antes, pastor, no sé si te acuerdas, 700 años antes aproximadamente está Jeremías en la historia, profetizando sobre Cristo. Cristo establecería un pacto. Ese pacto sería mejor que el pacto anterior. En el pacto anterior la gente tenía que ir al libro y ver, ¿hay una ley sobre esto? No hay ley sobre esto, no puede ser penado. Pero en el nuevo pacto la palabra de Dios estará ¿dónde? ¿Dónde estará escrita? En tu mente, en tu corazón. Porque no hay nada mejor que un hombre que lleva la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Porque ese hombre no va a ser temeroso de Dios solo de las puertas de la iglesia para adentro. Ese hombre va a ser temeroso de Dios de las puertas de la iglesia para afuera. Cuando un hombre y una mujer llevan la palabra de Dios en su corazón, clavada en su corazón, escrita en su mente y en su corazón, el comportamiento de esa persona afuera será el mismo comportamiento de esa persona adentro. Recuerdo cuando era chico y corría en los pasillos de la iglesia de mi papá, en los patios de la iglesia de mi papá, y de repente a algún amigo se le salía un garabato, chiquitito, se le salía un garabato en la iglesia. Nosotros, aquí en la iglesia no se pueden decir garabato, porque ahí me enseñaron que en la casa de Dios no se dicen garabato. Pero hermano, afuera tampoco.
Pero uno creció con una mentalidad religiosa. Aquí adentro estamos en el templo, aquí no pasa, aquí no se debería hacer esto. No, hermano, ni aquí ni afuera. Porque cuando la palabra está clavada en tu corazón, cambia tu vida, cambia tu conducta. Entonces tú eres bendición aquí adentro, también eres bendición afuera. Tú levantas tus manos y alabas a Dios aquí adentro, y tú sales de ahí para afuera, y tú no estás viviendo de acuerdo a los principios del mundo. Tú continúas caminando bajo los principios de Dios, porque ahora ya no tienes que ir al libro que te diga lo que tiene que hacer, porque ahora el libro está dentro de ti, está en tu mente, está en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. Aleluya. Libro de los Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8. Si me puedes acompañar, pastor, por favor. Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Está hablando de Cristo. Todo el libro de Hebreos habla de Cristo. Cristo es mejor que todo. Y en el capítulo 8, verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de Jesús, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto. Y no solo eso, porque esto es lo bueno del nuevo pacto. No solo es un mejor pacto, sino que está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos creen que las promesas que Dios le dio a Abraham eran tremendamente buenas? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Bendeciré a los que bendijeren. Si alguien te maldice, tú no te preocupes, yo me las veo con él. No, usted no se meta. Dice Dios, yo y él nos vemos cara a cara. Serás bendición, serás próspero, reyes saldrán de ti. Le habla de descendencia, tu descendencia heredará la tierra. ¿Sabe qué me gusta de la palabra en el Nuevo Testamento? Que aunque la palabra pacto aparece menos veces, este nuevo pacto es mucho mejor. ¿Sabe por qué es mejor? Porque está establecido sobre mejores promesas. Y si tú crees que las promesas que Dios le hizo a David, que le hizo a Abraham, que le hizo a Noé, que le hizo a Adán eran buenas, prepárate, porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Sí, Señor. El mejor pacto tiene mejores promesas. Estamos parados en un mejor pacto. Un pacto donde todas las promesas del antiguo encuentran su cumplimiento en Cristo. Y Cristo nos entrega ese cumplimiento a nosotros. En este nuevo pacto, escucha este principio, son reemplazadas las sombras del antiguo por lo sólido de lo nuevo. Así que ya no... ¿Ha visto a un niño peleando con su sombra? Ya no pelee con la sombra. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es como la sombra de lo que en el Nuevo Testamento es la sustancia. Este vaso me da una sombra que yo la veo reflejada en mi mesa, porque la luz viene de allá. El vaso, yo no tomo la sombra. ¿Se imagina? Estaría loco. Voy a tomar la sombra. Pero ¿para qué voy a tomar la sombra si tengo la sustancia? ¿Para qué vas a vivir bajo un antiguo pacto si tienes el nuevo? ¿Para qué vas a tener que a ver si esto es bueno? No, por si la ley en el nuevo pacto está clavada en tu corazón. ¿Para qué voy a dudar si Dios lo hizo con esos hombres? Dios no solo lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer y lo va a hacer mejor. No, hermano, es que yo sé que esto es un desafío de fe, pero tú tienes que tener la fe para creer que el nuevo pacto es mejor y que está establecido sobre mejores promesas. No tomes la sombra no te va a saciar. Toma el vaso, toma lo sólido y con esto sáciate.
En el nuevo pacto es reemplazada la sombra con la realidad. Este es un pacto que nos hace una invitación a un lugar específico. Y con esto termino. Ya lo he dicho como 10 veces. A la otra peco. Cuando Dios establece la ley, Moisés tuvo que subir a un monte. Trueno, relámpago, sonido de trompeta. Nadie podía subir al monte, había un límite. Si alguien quería, Moisés te acompaño, moría. Solo Moisés podía subir. Y la ley le fue dada con dolor. ¿Sabe dónde Jesús habla de este nuevo pacto? Si me ayuda, hermano Noé, tráigame esa sillita, por favor. ¿Sabe desde dónde Jesús habla del pacto? Sentado en la mesa, la última cena, comiendo con sus discípulos. ¿Sabe por qué el nuevo pacto es mejor? Porque el nuevo pacto es una invitación a sentarse a la mesa. Están comiendo, están echando la talla. De repente Jesús les habla. Le dice: este pan, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Toma el vino. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Si me puede poner el Salmo 25:14 como texto principal. Yo quiero decirte algo, hermano. Esta mesa, si yo estoy sentado aquí en esta mesa y usted me está mirando, los que me pueden mirar, usted no sabe si yo estoy lisiado o no. Usted no sabe si me faltan la mitad de mis piernas o no, porque la mesa me cubre. Esa es la gracia del nuevo pacto. Que en el nuevo pacto no tienes que subir a un monte. En el nuevo pacto lo único que tienes que hacer es sentarte a la mesa con Jesús. Y cuando yo me siento a la mesa, su mesa cubre mi falta, cubre lo que yo no tengo, mi debilidad, lo que yo no puedo hacer. Por eso el antiguo pacto, muchas gracias, el antiguo pacto era una carga para los hombres. El nuevo pacto no puede ser una carga para ti. Cuando tú vienes cada domingo, tú no estás subiendo al monte, tú vienes a la mesa. ¿Qué le parece si se pone de pie un momento, por favor? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Yo quiero darte una buena noticia. Hoy, a través de esta palabra, Dios nos dio a conocer su pacto. Eso quiere decir una cosa, que tú y yo somos los íntimos de Jehová. Por favor, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Padre, yo quiero orar por la iglesia. Quiero orar por todos aquellos que el evangelio ha sido pesado, ha sido doloroso, ha sido difícil. Quiero orar por aquellos que el evangelio ha sido una carga, porque ha sido como cada semana tener que subir a un monte a buscar algo de Dios, cuando en el Nuevo Testamento y la gracia del nuevo pacto es que el nuevo pacto se establece en una mesa donde hay comida abundante. Así que yo declaro que ya no será un domingo de subir al monte. Desde aquí en adelante mi percepción del domingo cambiará, mi percepción del martes cambiará, mi percepción del jueves cambiará. Ya no será subir a un monte, sino que será venir a sentarme a la mesa de la gracia. Aleluya. Padre, declaramos que esa gracia es la que cubre.
Esa es la gracia que cubre mi pecado. Esa es la gracia que cubre mi maldad. Esa es la gracia que no me expone, sino que me cubre mi debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy por una iglesia de hombres y mujeres que tengan comunión íntima con Jehová, a quien Dios les revele los principios de su pacto. No queremos caminar como en el antiguo, queremos caminar como en el nuevo. En el antiguo, más de 280 veces se habla de pacto. En el Nuevo Testamento, solo más de 30. Por una razón, porque esas más de 30 son mucho mejor que las más de 280 veces que se habla en el antiguo. Declaramos que estamos parados en un mejor pacto. ¿Alguien dice amén a eso? Estamos parados en un mejor pacto que está establecido, aleluya, sobre mejores promesas. Yo declaro promesas abundantes sobre tu pueblo, promesas abundantes sobre tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús.